Otra vez buenas noches. Hoy la agrupación Padre Osvaldo Napoli nos trae otra gran propuesta para que podamos seguir creciendo juntos en la fe. Nos acompaña la profesora Graciela Dilo, religiosa dominica de la Congregación de Hermanas Dominicanas del Santísimo Nombre de Jesús. Ella es doctora en Teología Bíblica, licenciada en Teología con especialidad en Sagradas Escrituras, también en investigación bíblica en Arqueología Francesa de Jerusalén, magíster en estudios de la diferencia sexual, profesora para la enseñanza primaria, docente en educación superior y miembro de la Asociación Bíblica Argentina. Es parte del Teologanda, programa de estudios de investigación y publicaciones. Colabora con Ribla, revista de interpretación bíblica latinoamericana. Cofundadora de la red Arraigos para la vida, espiritualidad holística en clave de mujeres en el Instituto Superior Miguel Raspardi. Docente de Sagradas Escrituras en el Profesorado de Ciencias Sagradas, coordinadora del Departamento de Estudios Bíblicos y de Escuela de Bibliodrama. Bienvenida, Graciela. Deseamos compartir un hermoso encuentro. Bueno, muchas gracias por la invitación, la confianza. Quisiera que hagamos memoria de Irene, una compañera de camino que yo la he tratado muy poco, pero los pocos encuentros que he tenido me ha parecido una persona muy apasionada, entregada y vibrando, ¿no?, con lo que hacía. Nos unimos, bueno, a su viaje, al encuentro definitivo, y esperamos que todo lo que ella haya sembrado siga dando frutos, ¿no?, en esta comunidad y los que la han podido conocer. Bueno, yo preparé una presentación porque creo que nos ayuda a no a mí por lo menos a no dispersarme. Yo, para darle un poco el tono de conversatorio, puedo ir haciendo pausas según las secciones, como para que haya un intercambio, porque en algunas habría que hacer como una cosa un poquito más seguida. Entonces, cuando hablamos con los organizadores, ¿qué podía hacer? Bueno, elegí este tema en el que estoy trabajando y que voy a profundizar el año que viene a través de un curso más largo, que tiene que ver con seguir conociendo y intentando aplicar las herramientas de la exégesis contextual. Bueno, voy a presentar así, no me voy por las ramas y después hacemos todos los comentarios. El título entonces de esta conversación es Hemos visto al Señor. Y justamente este acercamiento contextual trata de que podamos tomar conciencia de qué nos pasa cuando hacemos procesos de lectura, ¿no? Yo pienso que esto está tomado de los enunciados habituales que hacemos, que se hacen en la iglesia sobre el rol de los catequistas, ¿no? Testigos de la fe, maestros, maestras que enseñan, mistagogos, mistagogas que introducen en el misterio, acompañantes, pedagogos, pedagogas, ¿no?, que conocen de métodos, saben cómo acompañar procesos de fe, todo en nombre de la iglesia. Y puso esos puntos suspensivos porque a mí me parece que, a mí me gustaría por lo menos, que en el enunciado de lo que es el ministerio de los catequistas aparezca más subrayado en lo que tiene que ver con la animación bíblica, y que a mí me gustaría decir biblistas. Creo que los catequistas tienen que perderle el miedo a este rol y asumir, según las circunstancias y las necesidades de las comunidades que acompañan, un rol más definido respecto a la lectura de los textos bíblicos, que lo hacen siempre y todo el tiempo, ¿no?, porque es el centro, ¿no?, de nuestra pastoral. Entonces, en ese contexto, el tema de hoy nos lleva a hacernos, por ejemplo, esta pregunta, ¿no?
cómo experimentaron los primeros cristianos la relación con Jesús resucitado. Porque si hay algo que ningún miembro de la iglesia puede dejar de lado es la conexión profunda con las raíces, ¿no? Que dieron origen a la fe que hoy sostenemos. Y no sé ahí si ustedes ven, se ve bien la imagen, aparecen personas en torno a un rollo, ¿no? Con escritos. Y quisiera llamar la atención de que no es una buena imagen, no es un buen ejercicio de imaginación, porque si tenemos en cuenta que apenas, y según los lugares, el 10% menos de la población leía y escribía, imaginar a estas primeras comunidades no puede ser proyectando sobre ellas este rasgo tan fuerte de nuestra cultura actual que es literalizada, ¿no? Nosotros hemos nacido en una cultura con literatura, con escritura, lo aprendimos desde chicos, chicas, y somos profesionales de los textos también, ¿no? Pero no era así, no era así en los orígenes, ¿no? Entonces es una imagen donde parece que la gente cita, estudia, puede ser, pero algunos círculos, pero tenemos que pensar que los textos fueron escritos para la oralidad. Entonces busqué algunas imágenes que nos ayuden un poco a componer estos escenarios, ¿no? La cultura del tiempo de Jesús, como muchas culturas de la antigüedad y aún hoy, eran eminentemente orales. Entonces, me parece que más esta otra imagen, ¿no? que evoca a Magdalena conversando con sus hermanos, por no decir discutiendo, quizá, asambleas de hermanos y hermanas numerosas en contextos populares, otras a lo mejor en contextos un poco más de otras clases sociales. Y aunque está el texto, pero el texto se escribía para ser representado, para ser, ¿por qué no dramatizado? Algún día voy a escribir un poquito sobre esto, para declamarlo. Entonces, este abordaje es importante, ¿no? Porque nosotros pensamos que cuando nos encontramos con el texto bíblico, eso que dice es así, lo que fue, lo que ocurrió, aunque ya tengamos nociones de, ¿no? de cómo se formaron los textos bíblicos, es un poco automático, ¿no? Proyectar la vivencia actual cuando nos encontramos con un texto. Entonces, por un lado, esta primera aproximación me parece fundamental. Y ahí entonces, para evitar un poco estas proyecciones inadecuadas, la exégesis bíblica contextual viene en ayuda, ¿no? De todos, no solamente de los académicos, sino por eso está llegando, ¿no? a las comunidades. Entonces, brevemente, ¿cuándo surgió? ¿Qué buscaba? ¿Cuáles son sus presupuestos y cuál es el método? Simplemente unas nociones muy generales. Fundamentalmente surgió a raíz de en torno a los años 80. Siempre cuando aparecen los estudios bíblicos estuvo la preocupación por el contexto, recuperar el contexto, ¿no? Pero en los años 80 se produce lo que se llama el giro metodológico, donde la primacía de los métodos históricos, críticos y literarios es dejada de lado por esta toma de conciencia que hay que recuperar mejor, todavía más, el contexto de los textos. Ya se había asumido, ¿no? Ustedes lo escucharon, el Sitzim Leben, ¿no? En la situación vital, pero era todavía muy pobre el acercamiento. Entonces, lo que busca justamente este método de exégesis es recuperar el contexto, ¿no? Y ahí tiene como presupuestos de análisis justamente la cuestión del lenguaje, ¿no? El lenguaje es algo social. Entonces, cuando nosotros decimos casa, lo primero que aparece en nuestra mente es nuestra casa. Y aunque tengamos alguna noción de las casas en la antigüedad, nos falta todavía recuperar mucho más. Por ejemplo, lo hacemos a través del lenguaje, ¿no? El griego tiene dos palabras, oikos y oikia, una palabra para la casa, el edificio físico, pero otra palabra para recuperar todo el mundo de relaciones que se tejía en torno a la casa familia. Un ejemplo, ¿no? Entonces, como método, trata de reconstruir escenarios de lectura.
escenarios de lectura. Es una denominación bastante ya técnica, donde se recuperan elementos y sobre todo los sistemas de relación, ¿no? que había en esos contextos. Hay 3 tipos de análisis bíblico. Esto está en el documento de la interpretación de la Biblia en la Iglesia, publicado en la Pontificia Comisión Bíblica en el año 93. Quizá ustedes ya tienen bastante noción sobre esto. Los métodos diacrónicos, que buscan cuál fue la historia del texto, ¿no? Cómo se escribió, quiénes intervinieron, qué trabajo hubo en las distintas etapas. Luego surgieron más fuertemente los métodos sincrónicos, si no le interesa la historia, sino que ve el texto así como está, ¿no? El texto es un recorte, ¿no? Como este recuadro, bueno, lo mira ahí el sincrónico, sin preocuparse por el proceso. Y, como digo, tomando conciencia de que estos dos acercamientos, si bien son básicos y no se descartan, todavía era necesario dar un paso más a reconstruir las situaciones socioculturales, ¿no? Entonces, el objetivo de la exégesis contextual es explicar el sentido original de los textos, como es de cualquier método, ¿no? Entonces, como les decía, sobre todo un presupuesto importante del análisis contextual, esto yo trabajo bastante, lo que se puede en las clases, tomar en conciencia que en todo proceso de lectura hay una precomprensión, ¿no? Yo llego al texto con mi mundo, con el mundo en el que vivo, con los sentidos, palabras, significados, anhelos, y eso tiene que estar deslindado y definido para poder escucharlo al texto, ¿no? Que dice. Y hay un concepto importante que es los antropólogos distinguen en sociedades de alta y baja contextualización. Las sociedades de alta contextualización es aquellas donde está todo muy determinado, muy definido y está explícito, y todos los miembros que forman parte de esa sociedad conocen ese campo simbólico, ¿no? Culturalmente construido y compartida como es una sociedad y una cultura. En cambio, las sociedades de baja contextualización es prácticamente lo opuesto. Están definidas los rasgos, pero no todos los miembros la conocen suficientemente. Los textos que nosotros trabajamos pertenecen a las sociedades de alta contextualización. Lo conocen sus destinatarios originales, pero nosotros no. Por eso vemos que en algunos casos, como el Evangelio de Marcos, cuando explica algo, porque justamente se está dirigiendo a hermanos y hermanas que están en las comunidades que vienen de la cultura grecorromana, que no conocen del todo la cultura judía, y le tiene que decir, es que los judíos se lavaban las manos antes de... Esa es una explicación, porque sabe que está hablando a un contexto que no conoce todo. Para nosotros, lectores actuales, necesitamos siempre hacer esta mediación, ¿no? De entender cómo se vivía. Y otra distinción importante es la distinción emic-etic, que son perspectivas. Étic no en el sentido ético, sino el punto de vista del lector actual, o del investigador actual, o del exégeta, o del catequista, ¿no? Mientras que la perspectiva emic trata de recuperar justamente el punto de vista de los lectores nativos, ¿no? Los autores y destinatarios originales. Yo creo que los dos requieren una actitud de interculturalidad, ¿no? Porque en la primera, en la EMIC, descubro que necesito conocer esa cultura para hacer un diálogo real. Entonces, es como el observador participante, ¿no? No forma parte del grupo, pero está ahí observando cómo se producen los procesos, las cuestiones. Y también la ética, la nuestra, la del lector actual, también es intercultural porque respeta al lector actual y dialoga con la perspectiva étnica. Bueno, esto que es muy técnico, solamente lo menciono como para que podamos jugar un poquito con esto cuando hagamos ahora el ejercicio, ¿no? A veces, para nosotros lectores actuales, los textos son como un rompecabezas. Para los que ya están familiarizados con la imagen, saben a qué me refiero, pero el resto no.
no sabemos qué pasaría cuando componemos esta imagen. Y muchas veces el proceso de lectura y de exégesis tiene que ver con esto, a ver cómo está armado y cómo lo reconstruyo, ¿no? Para que dé una imagen coherente. Esta es la imagen, un icono contemporáneo que representa un poco una de estas experiencias de hemos visto al Señor. Claro, lo vamos a trabajar un poquito más en profundidad. Entonces hoy va a ser un poco qué significa, cómo podemos entender que vieron al Señor. Porque también Magdalena, que es la primera parte del capítulo 20, hace esta experiencia y llega a decir, no lo dice en primera persona, sino el narrador lo dice de forma diferida, y ella fue a contarles que había visto al Señor. Entonces nosotros, cuando estamos ante un texto, y ahora voy a hacer una pausa para que podamos preguntar o antes de seguir y meternos un poquito más en la exégesis, tenemos que tener por lo menos estos 3 aspectos, ¿no? Por un lado, el contexto de crisis, porque tenemos textos post-pascuales, eso ya lo sabemos. Entonces, la muerte de Jesús, la muerte del Mesías, es un trauma. Es una experiencia de quiebre, de interrupción, de discontinuidad, de que aquello que ellos creían y esperaban se derrumba, pero tienen que seguir adelante, quieren seguir adelante. Y nosotros sabemos, porque somos herederos de este fenómeno, que ellos llegan al anuncio querigmático, innovador. Ahora, ¿qué pasa para que se pueda pasar de un contexto de crisis y trauma a una experiencia trascendente de anunciar algo inaudito y jugar la vida por eso? Y aquí es donde nos puede ayudar, una de las ciencias que más colaboran es la antropología cultural, que nos permite reconstruir este escenario de lectura de las experiencias extraordinarias de revelación. Es lo que vamos a profundizar un poquito hoy. Entonces, hasta aquí, como para ver cómo va compartir, me gustaría, si alguno tiene alguna pregunta, una curiosidad, un aporte, si se entiende, si ya lo conocían, si es tan nuevo que todavía hay que... Seguramente es nuevo porque está llegando lentamente, ¿no? Al gran pueblo de Dios, digamos. ¿Cómo lo escuchan? O voy a hacer al revés. ¿Qué les ha resonado de lo que dije? ¿Dónde sienten, sí, esto me pasa, a veces tengo esta dificultad o esta oportunidad? ¿Qué les resuena? A mí particularmente me quedaba con esto del principio, ¿no? De que los catequistas realmente nos sintamos biblistas o que nos profundicemos en el estudio de la palabra, sobre todo para llevarla a los distintos contextos. Yo creo que hoy en día falta mucho más contacto con la palabra y sobre todo desde estas nuevas miradas y por eso se siguen haciendo como lecturas muy fundamentalistas y que se las nota permanentemente en nuestras catequesis. Gracias, Luján. A mí, Graciela, desde el inicio, cuando hablaste sobre, ¿no?, la representación, la posibilidad de representaciones, me hiciste volar a una experiencia con catequesis para comunión, una experiencia muy fuerte, no para mí, por lo menos, sino que con los años recuperé de los jóvenes, de los chicos con los que tuve la oportunidad de hacer esa experiencia de dramatizar un texto, varios, pero uno puntual, por ejemplo, Marcos 5, el texto de Talita Kum, ¿no? De los chicos, yo había llevado muchas telas para que los chicos se vistan como quieran, y bueno, y era una pelea porque todos querían pasar por ese personaje, y lo importante que fue y cómo lo han vivido, ¿no? Y pasan los años
y me encuentro con ellos ya grandes, señoritos, y se acuerdan de esa oportunidad en la que se acercaron al texto, desde ponerse algo, acostarse y tenerle a otro de la mano que lo levante y todo lo que me refieren, y no solo a mí, sino a otras personas. Entonces también me hiciste acordar de que en ese momento era un desborde, ¿no? Y en ese desborde me doy cuenta de que muchas de las cosas que estás planteando ahora, esas otras posibilidades de acceso a un texto, estaban para mí inexploradas y que hoy se podrían darle mayor continuidad, ¿no? Darle a esto vivido, a esto dramatizado, ¿no? Esas otras posibilidades de continuidad, de seguir conectado con eso que se percibió ahí, esta mistagogía con ese texto. No sé cómo. Bueno, la verdad que te tengo que invitar a la escuela de bibliodrama, porque con todo lo que dijiste, se conecta mucho con esta experiencia de descubrir que hay una metodología que tiene ya muchos años. Le sigo a la distancia porque estoy en corriente nomás, pero si no... Sí, bueno, ya te vamos a mandar una invitación donde hacemos este año una propuesta virtual a distancia y encuentros presenciales, porque es una metodología eminentemente presencial, experiencial, pero se hace mucho también la virtualidad. Así que muchas gracias por traernos esto, porque creo que es tomar conciencia de que eso de lo que pasa por el cuerpo no se olvida más, por el cuerpo integral, porque pensar también es pasar por el cuerpo, pero a veces lo hacemos de manera tan disociada que no ayuda, ¿no? Así que gracias, Erika. ¿Algún otro comentario, pregunta? No seguimos. Bueno, doy por entendido que sigamos. Entonces, bueno, ahora entramos, después de esta breve introducción, a trabajar un poquito, muy rápidamente, lo voy a desarrollar más el año que viene, cómo se puede reconstruir este escenario de lectura de la experiencia religiosa extraordinaria. ¿Qué entendemos por experiencia religiosa extraordinaria? Este tipo de experiencia se vive, por supuesto, en el aquí y ahora, en el tiempo de la historia, pero por modalidades que tiene nuestra conciencia humana unida al trabajo cerebral, permite a la persona situarse como si estuviera fuera de la experiencia ordinaria de la vida cotidiana. Y esta experiencia de que estar como medio afuera, no del todo presente, hace que las personas puedan entrar en dimensiones nuevas de la realidad, de manera profunda, totalizadora. Yo creo que una de las tareas que yo quiero hacer también con este tema es sacarnos la idea de que solamente la viven algunos santos, algunos místicos, y no es así. Felizmente se está popularizando mucho el tema de los estados alterados de conciencia, pero situado en relación a la experiencia religiosa, yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas tenemos este tipo de experiencias que pueden tener distintos grados de intensidad, de duración, pero son aquellas que nos dejan una marca, ¿no? Son un hito, funcionan como un antes y un después. Y normalmente no es en cualquier contexto, ¿no? Son contextos especiales que preparan, pero puede ocurrir, porque es otra característica, que este tipo de experiencias irrumpen. Estás viajando en el colectivo y parece que te toca un rayo y te transportás a otra dimensión donde la vivís, valga la redundancia, vívidamente, ¿no? La experimentás con todo el ser. Bueno, entonces nos quedamos solamente con esta primera aproximación y para seguir tomando conciencia de que cada vez más se está introduciendo lentamente esta convicción de que los orígenes del cristianismo tuvo que ver con intensas experiencias religiosas que fueron el medio, el canal de revelación
y que produjo una innovación religiosa hasta el momento no conocida, como asambleas de creyentes en Cristo, más allá de Palestina, ¿no? Entonces, estos encuentros, porque son encuentros, es una experiencia de encuentro con lo divino, puede tener muchas formas, ¿no? Aquí hago una listita, no agota todo, pero para tener noción: visiones, apariciones, revelación, posesión espiritual, curaciones, exorcismos, arrebatos, viajes celestes y otras más. Nosotros en el encuentro de hoy vamos a mirar un poco más la experiencia de visión. Y la distinguimos un poquito de la forma predominante, sobre todo en la obra de Lucas y Hechos, es la experiencia de posesión espiritual, ¿no? Sabemos que es el que más menciona al espíritu. El espíritu empuja, lleva, trae, y se introduce, mueve, aletea, cubre, bueno, todo lo que tenemos incluso en el momento iniciático para Jesús de su bautismo, ¿no? El espíritu bajó, descendió, es la representación metafórica. Pero también hay otras, como la que tiene Pablo y el vidente del Apocalipsis, que no hacen referencia al espíritu, pero también son experiencias extraordinarias. Ahí no las vuelvo a repetir porque ya las nombramos. Y no solamente son individuales, puede haber experiencias comunitarias en estados alterados de conciencia. Por ejemplo, el relato de la transfiguración, estaban los 3 discípulos más cercanos. En el relato de la ascensión, todos están tomados de la obra de Lucas, la visión de que Cristo asciende al cielo, y esta posesión espiritual colectiva, ¿no?, en el contexto de lo que llamamos Pentecostés. Nosotros vamos a mirar no textos de la obra de Lucas, sino el capítulo 20 de Juan, y aquí ya les pido por favor que abran su Biblia. Me van a tener que ayudar, porque yo los voy a llevar de paseo un poquito por el griego, para saborear también aspectos que no están inmediatamente explícitos para nosotros lectores actuales, pero que son muy reveladores para esta búsqueda que hacemos, ¿no?, de cómo acompañar procesos de fe. Entonces, ¿tienen el capítulo 20 ahí de Juan? ¿Ya? Bueno, todo este capítulo es bellísimo, con algunos de ustedes los hemos empezado a mirar. El primero es después de la llegada de Magdalena a la tumba, y la tumba la encuentra vacía, no está lo que fue a buscar. Aparece este segundo que tenemos escrito en pantalla, que es del 11 al 18. Y después viene el relato de las apariciones del resucitado a los discípulos. Entonces vamos a recorrer un poquito estos textos que son muy conocidos. Si me permiten, los voy a leer yo como glosándolos, ¿no? Porque no vamos a mirar todo lo que hay, sino lo que me interesa para el foco que tenemos hoy, ¿no? Bueno, no voy a leer el de la llegada a la tumba y el descubrimiento de que la tumba no está. Después lo vamos a mirar cuando aparezcan las señales necesarias. María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se asomó, ¿no? Y ahí vio, ¿qué vio? Vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados a la cabecera, y uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. La figura de los ángeles es uno de los motivos muy típicos de la literatura apocalíptica, ¿no? Que justamente esta literatura de revelación, que siempre recurre a un mediador entre los mundos humano y divino, que es el que trae los mensajes que la comunidad, que el pueblo necesita, ¿no? Ella vio 2 ángeles y establece un diálogo. Ellos le dicen: ¿por qué lloras? Y ella dice: bueno, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús, pero ella no lo reconoció. Segunda vez que vio algo, ahora ve a Jesús, pero no lo reconoce. Y Jesús le pregunta: ¿por qué lloras? La segunda vez que se le pregunta: ¿a quién buscas?
Y ya pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Muy típico del malentendido joánico, ¿no? Que es un recurso literario para conducir al lector a ir cada vez más profundo. Jesús le dijo, la llamó por su nombre, María, y ella lo reconoció, y entonces también le dijo en hebreo, Raboní, si lo llamó por el nombre conocido, maestro. Y Jesús le dice: no me retengas, todavía no he subido al Padre, pero ve y dile a mis hermanos que subo a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Y termina el relato con las palabras del narrador que dice: María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que él le había dicho estas palabras. A continuación, el narrador cambia un poco el escenario, ¿no? Pero sobre todo el tiempo. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús. No puede ser, ¿no? Uno se pregunta cómo llegó. Y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes, ¿no? El saludo judío, Shalom. Y mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Y él les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Ahí termina una sección. Resulta que Tomás, uno de los 12, sobrenombre el mellizo, no estaba cuando llegó Jesús. Y los otros le dijeron: hemos visto al Señor. Y él les respondió: no veo la marca de los clavos en sus manos. Si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Tercera escena. 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, otra vez, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Y luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, y en adelante no seas un crédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto, felices los que creen sin haber visto. Bueno, ahora que lo hemos refrescado un poquito en la memoria, lo vamos a hacer algunas abstracciones esquemáticas que nos ayuden a descubrir este proceso de fe. Entonces aquí tenemos las 4 escenas, ¿no? La primera, que es el descubrimiento de la tumba abierta. La segunda, la cristofanía de María Magdalena sola. La tercera, la cristofanía a los discípulos reunidos sin Tomás. Y la cuarta, la cristofanía a todos los discípulos con Tomás. Cristofanía es la palabra compuesta, ¿no? Cristo, Christos y fanos, manifestar. Cristo se manifiesta, o sea, el Mesías se manifiesta. A Magdalena, a los 11 y después a los 12. ¿Qué hay en cada uno y cómo se va viendo la progresión? En la primera muestra la insuficiencia de los signos, ¿no? Porque la pregunta que todos tienen de alguna manera es: ¿dónde está Jesús? ¿Está en el sepulcro? ¿Vamos a honrarlo? ¿Vamos a llorarlo? Pero los signos que encuentran ahí son insuficientes, ¿no? ¿Qué era lo que habían visto? Tenemos delante el texto. Perdón, Graciela, Liliana levantó la mano. Ah, bueno, a ver, claro, yo no lo veo porque tengo la pantalla completa. Decí, Liliana. Bueno, no hay audio, ¿no? Abre el micrófono, Liliana, a ver.
Bueno, claro. Vamos a hacer así. Comento brevemente este esquema, hacemos una pausa para conversar y después vamos a la profundización. Entonces, los signos que ven son insuficientes. Tratemos de trabajar a dos niveles, ¿no? Por un lado, la historia contada, qué dice el texto y qué está queriendo decir el discurso, ¿no? Porque lo difícil para estas comunidades era encontrar una representación del lenguaje que ponga nombre a eso que es bastante inenarrable, ¿no? Es otra de las características de la experiencia extraordinaria. Entonces, ¿cómo se dice? Bueno, hay seres angélicos, hay unos lienzos en el suelo, ¿no? Pero no, están sorprendidos. No hay respuesta a la pregunta, ¿dónde está Jesús? ¿Cómo relacionarse con él? En la Cristofanía María Magdalena ya aparece la experiencia extraordinaria de revelación, porque hemos visto todo este diálogo, ¿no? El resultado se da a conocer de una manera explícita. Y aparece entonces las respuestas a los interrogantes, ¿no? ¿Dónde está? Y cómo relacionarse con él. Pero la relación cambia, no me toques, ¿eh? No te aferres a mí, no busques mi cuerpo físico porque ahora yo tengo que subir al Padre y la relación es otra. O sea, se va desvelando muy de a poquito esta nueva situación. Estando reunidos, también hay una experiencia de relación, porque ¿cómo se dice? Y entró estando las puertas cerradas. El narrador da unas claves muy clara de que es una aparición, una visión. También podría ser otra categoría, ¿no? Una aparición. Y explica por qué estaban cerradas, por las dudas que los demás no supieran. Porque tenían miedo a los judíos, ya hay tensión. En el tiempo que se escribe el Evangelio de Juan, la tensión con la sinagoga es fuerte, ¿no? Entre los discípulos de Jesús y el resto de los judíos. Bueno, pero resulta que en medio de ese contexto de miedo y de encierro, ellos tienen una visita, una aparición muy fuerte, ¿no? Donde el resucitado da muestras de que es el mismo que ellos conocían. ¿Cómo se dice eso? Las manos, el costado, o sea, los signos del crucificado, que eso es muy importante para la construcción de la identidad. Entonces aparecen ya respuestas a los interrogantes. Y a los 8 días, lo cual da idea de que es un contexto ritual, el contexto de la oración de la comunidad, ya están todos con Tomás. Bueno, la visita no de Tomás que dice, sí, muy bien, ustedes lo vieron al Señor, pero yo no. Yo tengo, es decir, ahí yo, para cortar un poquito ya y no se haga tan largo, fíjense la importancia de incluir este escenario de lectura, la experiencia extraordinaria, porque normalmente se tiene una imagen negativa de Tomás, ¿no? Es el incrédulo, ¿no? Es el que si no lo veo no lo creo, si no lo toco no lo creo. Pero cuando lo ponemos en el contexto de lo que implicaba que decir este anuncio, hemos visto al Señor, estaba sustentado en una experiencia extraordinaria, fuera de lo que es la percepción ordinaria de la vida cotidiana. Y tan fuerte, tan significativa como para poder llegar a decir es el mismo que nosotros conocemos. Ese que hemos visto crucificado está resucitado y además sentimos su espíritu, el Espíritu Santo de Dios y nos envía y nos da el poder de seguir liberando, ¿no? Pero Tomás no la tuvo esa experiencia. Por eso, a mí me gusta pensarlo así, en este proceso de pedagogía, el resucitado se allana y hace con Tomás lo mismo que hizo con ellos. Entonces, la experiencia de relación ya no es al grupo, sino también a Tomás en particular, ¿no? Mete tu mano, toca, ¿no? O sea, bueno, y Tomás hace esta enorme confesión de fe, Señor mío y Dios mío, y después está esta especie de reprimenda, tal vez es la del narrador, no de Jesús. Porque has visto, has creído. Felices los que no han visto y creen igual. Ahora lo vamos a profundizar. Hasta acá se ve más o menos la progresión esquemáticamente, porque ahora viene la profundización con el lenguaje del texto.
Qué hermoso lo de Tomás, me encanta porque, y me gusta, no sé, me pareció como algo que no había visto, no había podido ver antes, esto de que Jesús resucitado se pone en contacto para que él también haga esta experiencia, ¿no? Esta palabra que utilizaste, como que allá en el camino, le regala la posibilidad también a él de que haga esa experiencia, ¿no? Yo, o sea, lo pensaba cuántas veces nosotros también necesitamos eso y también entender que hay distintos procesos y que algunos van un poquito más rápido porque han tenido otras experiencias y bueno, eh, me pareció, la verdad que me pareció hermoso, me pareció una novedad en este camino, así que te agradezco un montón. Gracias, Marcela. Yo creo que también cada uno tiene su tiempo para ver a Jesús, ¿no? No todos estamos a tiempo, digamos. Cuando nos toca algo muy profundo, a veces tratamos de buscar refugio en lo que no creíamos, ¿no? No todos, algunos creo que están más a diario y lo experimentan constantemente predicando, y otros no, a otros nos cuesta más, por ahí lo vivimos más intensamente, depende de cada situación, ¿no es cierto? Creo que uno tiene que dejarse sorprender y dejar entrar a Jesús así, en el tiempo que podamos y que querramos, por la necesidad misma, ¿no? No es fácil para el que no cree, y para el que cree es un refugio encontrarlo. Les voy a hablar al rol del catequista. No lo personalicen. Le hablo al rol del catequista. ¿Estamos? Con cariño. Nosotros pasamos muy rápidamente, eso me lo hizo ver una alumna este año, de otra manera, muy rápidamente a la interpretación, a la hermenéutica y a la espiritualidad. ¿Por qué? Porque el catequista tiene que actualizar el mensaje. Tuc, 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 y no pasa por el texto. Me gustaría que nos detengamos más en el texto. Yo digo, a veces hacemos saltos mortales a la interpretación, como cuando uno se tira un trampolín, ¿no? Muchas piruetas, y ¿dónde está el texto? Entonces, para que el catequista sea un poquito más biblista, tiene que adquirir estas destrezas de lidiar con el texto, porque a veces hay que lidiar con un texto que no es nuestro, no está construido con nuestro lenguaje, hay términos que ni sabemos. Entonces, saber demorarse en el texto para dejarlo que hable más. Y tratar de dejar digamos así, la comprensión hermenéutica que se va haciendo a lo largo del proceso, más hacia el final del camino. Esa es como una sugerencia para que ustedes lo puedan trabajar también y bueno, podamos hacer esto que queremos, ¿no? Tener más en el centro a la palabra. No está mal nada de lo que se dijo, sino a los fines de construir mejor el rol, como me parece que podría ser. Bueno, vamos ahora sí, mucho ánimo, porque tenemos un ratito de mirar en detalle muchas cosas. Acá tenemos el mismo esquema, pero complicado, porque vamos a seguir cómo el griego usa los 3 verbos de visión. Mira, hay 3 verbos. Nuestra traducción es ha visto, vio. Pero resulta que en el griego se matiza mucho el tema de los tiempos y las formas verbales. Y hay 3. Blepo, theoreo y jorao. Blepo es el simple mirar y constatar. Theoreo es también constatar, pero busca discernir qué es lo que está viendo. Y con jorao tenemos el ver, donde está implicado el tomar conciencia del significado profundo de lo que se está viendo.
Entonces miren cómo aparece en cada uno de los relatos el uso de estos verbos. En esta primera sección que vimos, donde evidentemente los signos son insuficientes, aparece blepo. Entonces se dice de Pedro, que miró, constató, pero no vio nada más. Sí, los lienzos estaban en el suelo, ¿no? Y dice, y no habían comprendido que según la escritura Jesús debía resucitar entre los muertos. Simplemente constató que, bueno, no estaba ahí. Y los discípulos se volvieron a casa. Vayan a saber qué significó y cómo había que explorar qué significó que volvieron a casa, ¿no? Pero lo vamos a dejar ahí. Porque en el 26, y por eso tienen que tener la Biblia adelante, en el 5, hace la constatación, al asomarse vio los lienzos, pero no entró. Detrás llegó Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos en el suelo. Entonces hay como una pequeña progresión, ¿no?, entre el simple constatar y el ver para discernir. Entonces fíjense, retomamos desde el 3. Salieron Pedro y el otro discípulo, ya, ¿no?, Magdalena, allá les había dicho, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Les dijo eso. Ellos salieron corriendo y el otro discípulo se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Al asomarse vio, o sea, constató los lienzos en el suelo, pero no entró. Pero Pedro, que llegó detrás, entró en el sepulcro y vio. O sea, ya es un ver distinto. Él busca discernir, además de constatar. ¿Qué podrá significar eso, no? Pero el sudario que había cubierto su cabeza no estaba junto a los lienzos, sino plegado en un lugar. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó. O sea, constató, discernió y creyó. Vamos al relato de la Cristofanía María Magdalena, ¿no? ¿Qué se dice en el 20:12? Que María Magdalena vio 2 ángeles. Theorei dio ángelus. O sea, ya hay un pasito más, ¿no? Porque estos seres angélicos, que son estos mediadores de un conocimiento nuevo que tienen hasta el momento, ante el proceso que hace Magdalena es constatar que hay algo que hay que discernir en todo este diálogo. En el 20:14, vamos a leer de seguido, entonces Magdalena vio a 2 seres de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le preguntaron por qué lloran. Ella, bueno, se han llevado a mi Señor, no sé dónde lo has puesto. Vuelve a decir lo que le había dicho a los discípulos. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús en el 14, de pie, pero no sabía que era Jesús. Ahora, cuando lo ve a Jesús, es la misma actitud. Theoreiton Jesum. Lo ve, pero tiene que discernir, porque todavía no entiende del todo. Y finalmente, en el 18, después de que ella le dice, con este malentendido, bueno, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para que yo me lo lleve, ella está muy activa en el proceso de duelo. Jesús, que la llama por su nombre, ella se vuelve y le dice en hebreo Rabuní, y el Señor le dice, no, la relación ahora es distinta. En el 18, el narrador dice, fue Magdalena y dijo a los discípulos, he visto Geora katon Kyrion. O sea, el tercer verbo. Ella había comprendido el significado profundo. ¿Ven? O sea, yo creo que estos elementos que son del análisis literario, y no es que la exégesis contextual prescinde, no, los necesita, porque si no, no puede hablar en el aire, ¿no? Están dando cuenta del proceso
de construir una visión, porque la fe, también dentro del lenguaje, dentro de los significados simbólicos que tiene en el mundo griego, es sostener una visión. Y esta es una visión completamente nueva para la historia que les toca vivir. Y además de sostener una visión, es lealtad, es fidelidad, fides, ¿no? Se traduce después también en latín. Entonces Magdalena ya hace todo este proceso. Cuando vamos al grupo de los varones, primero los discípulos sin Tomás, es tan intensa la experiencia que ellos tienen que el narrador dice directamente en el 20:25. Fíjense qué interesante, ¿no? Cuando ellos le dicen, estoy buscando en la Biblia, ¿no? Un poquitito. Hemos visto al Señor, es el verbo jorao. No lo puse ahí porque solo quise ponerlo de Tomás. En el 25 él contestó, si no veo, ¿no? Si no puedo tomar conciencia del significado profundo, no creeré. No puedo sostener una visión si no la comprendo en profundidad. Y eso está unido en los textos que estamos leyendo a esta experiencia extraordinaria de revelación insustituible, ¿no? Personal. Porque aunque están todos, están también individualizados, ¿no? Entonces, a los 8 días, en otro contexto de oración probablemente, cuando se hace todo Tomás puede tocar y decir, el narrador termina diciendo en el 20:29, pone en boca de Jesús, porque de oracas, ¿sí? Porque has tomado conciencia del significado profundo, has creído. O sea, esto significa que ya hay consecuencias duraderas, porque creer es sostener una visión en el tiempo, ¿no? No es algo solamente racional, es una actitud de vida. Y entonces, bueno, hablando a la comunidad, dice, dichosos los que no han visto y han creído. Probablemente aquí, como está en juego estas comunidades gnósticas que se han apropiado del Evangelio y se han desprendido de los hechos históricos, ¿no? Los gnósticos no creen, no necesariamente se vinculan a los hechos ocurridos. Tal vez le esté diciendo, ¿no? A estos grupos, ¿no? Felices los que no han visto, los que no han tenido a lo mejor esta experiencia, pero creen igual, porque el tema es creer en el resucitado encarnado. No es un fantasma, que era otra de las tendencias de la época, pensar que era un fantasma, ¿no? Solo tenía apariencia humana, ¿no? Acá se está jugando la encarnación. Entonces, me parece que con estos datos así hilados, hemos podido ver cómo en este capítulo 20 se está reflejando los procesos de fe en la resurrección, en el resucitado, que no son experiencias inmediatas, porque el narrador se ha tomado con el tiempo para ver esta revelación en proceso y entender en proceso. Y lo he hecho a través del uso rico de la lengua, de todas las posibilidades de ver. Un ver de simple contactar, un ver que busca discernir, y el ver más profundo, jorao, que es el que ya toma conciencia del significado de lo que vio y puede tomar decisiones duraderas que comprometen la vida. Entonces, ya para cerrando un poquito, estas experiencias extraordinarias vistas desde la antropología cultural, 3 elementos voy a decir solamente, se producen en estados alterados de conciencia, y esos no ocurren en cualquier momento, normalmente son contextos rituales, y el texto nos da pie para pensar que esto ocurrió, porque no lo puedo desarrollar acá, pero la visita de Magdalena a la tumba tiene que ver con los rituales de duelo, ¿no? Los ritos funerarios. ¿Qué producen? El acceso a nuevos conocimientos, hasta el momento desconocidos, por eso son nuevos, y que se interpretan como revelación divina, porque no podría haber, para el contexto en el que viven, otra fuente de autoridad para entender y significar lo que estaban viviendo. Esto viene de Dios, esto es del Espíritu,
Señor que se está manifestando. ¿Y qué producen? ¿No? No solamente el acceso a nuevos conocimientos, sino una reconfiguración de toda la realidad vivida desde nuevas creencias y valores. Porque Magdalena se convierte en apóstola, directamente enviada por el resucitado, y ellos son enviados a toda la comunidad. Entonces, como desglosando un poquito más, una experiencia extraordinaria transforma a la persona o al grupo, produciendo reconfiguración de la personalidad, construcción de conocimientos innovadores, una transformación emocional duradera en el tiempo, porque la alegría que ellos experimentaron, ellos y ellas, no fue de un momento. Los movió a dar saltos, ¿no? de comportamiento. Y este es un elemento re lindo para el día profundizar también. Estas experiencias permiten trascender el sufrimiento y las dificultades. Pues yo dije hace un rato que el contexto es traumático, es de muerte, es de interrupción, es de colapso, es de fin de lo que habían estado viviendo y esperando. Entonces, estas experiencias que renuevan a la persona, que traen nuevos conocimientos, que disparan emociones duraderas, ¿no? Sensibilidad, permiten establecer nuevos vínculos sociocomunitarios, ¿no? Construir comunidades que se establecieron a lo largo del mundo conocido. Y un temita también a profundizar algún día, se produce un cambio de estatus social, ¿no? Ellos se convierten en apóstoles. Ella, en primer lugar, y ellos en apóstoles del resucitado. No son cualquiera, ¿no? Y de algún modo, estas experiencias funcionan también como legitimación social del liderazgo. Esto es, pero solamente para tener una noción, no para decir que esto fue así, ¿no? Un pionero en estos estudios contextuales de las experiencias es John Pilch, un jurista norteamericano. Reconstruye, leyendo los relatos de Lucas y Hechos, lo que puede ser más o menos podría ser un proceso. ¿Qué ocurre en estas experiencias? Se modifica la percepción, ¿no? Esto puede ser por privación sensorial, por hambre, por cansancio, por movimientos rítmicos repetitivos, como son las danzas rituales. Se producen en un contexto adecuado, ¿no? Generalmente contexto ritual. Tiene que haber algún elemento que introduzca el trance, que es la palabra técnica, por ejemplo, la oración litánica, los cantos, la percusión, la respiración, ¿no? La meditación, todo te introduce a estos estados de conciencia que permiten concentrarse más y disponer la mente, ¿no? Preparar la mente para que no controle el proceso, sino que te deje ¿no? impregnar de lo que está apareciendo. Puede haber elementos de trance neurobiológico estimulado. Por ejemplo, el ejemplo es, que Jesús también lo hace. Están Pablo y Pedro, está Pedro ahí en la explanada del templo y hay un tullido y él dice el texto, fijó la mirada y después lo curó. Porque ¿no? Este contacto visual sostenido puede estimular procesos, ¿no? extraordinarios que llevan incluso a la sanación, ¿no? Y siempre el proceso termina con un momento donde se recuerda y se interpreta la experiencia de trance. Pero les digo, esto no es una receta y no es una plantilla para aplicarla, ¿no? Es para tener la referencia y ver si el texto permite reconstruir algo de esto que las ciencias ayudan a mirar. Bueno, entonces ahora con este recorrido que hemos hecho, con esta atención plena que ustedes han tenido al tema, la pregunta vuelve al hoy, a la catequesis encarnada, a la catequesis bíblica, para compartir qué aporta este análisis bíblico contextual al ministerio del catequista. Ahora tienen ustedes la palabra.
A mí me parece que aporta sustento, aporta la materia prima, digamos, minimiza el margen de error, porque muchas veces como catequista, y hago un autoanálisis y una autocrítica, ¿no? Yo recibí una catequesis de un tipo, de una forma, que nos dijeron que decía, y resulta que después, en contacto con las Sagradas Escrituras, con los textos, con algunos cursos que te enseñan a profundizar sobre esto, no era tanto como te decían que decía, sino era otra cosa. Y entonces era mucha mayor riqueza que yo sentía al acercarme a Sagradas Escrituras, porque me decía otra cosa de lo que me habían dicho. Si bien, como digo, también fue una parte de ese proceso, ¿no? Indudablemente no pudo haber un después y no hubo un antes. Esto es innegable. También puedo hacer la diferencia porque hubo un antes y ahora hay un esto. Yo sé que el este de hoy es un antes del de mañana, porque obviamente seguiré teniendo la posibilidad de seguir enriqueciendo el camino y demás, pero a mí me parece que acá es donde, digamos, comparándolo en una metáfora con un vaso de leche, ¿no? Lo primero que me pasó a mí era un vaso de leche media aguada, ¿no? Con algo de color, y hoy en día tiene más consistencia, ¿no? Es más nutritiva, podemos decir así, en un metabolismo de fe. No sé si creo que quedó clara la imagen, pero si no, me trataré de corregir. Gracias. Gracias, Héctor. Gracias. Estoy pensando en lo que hoy comentaba Lujana al principio de los ecos con lo que empezaste planteando cuando comenzábamos este conversatorio, de esto de perder el miedo. Lo relacionaba con cómo también los catequistas ven estos textos como piezas sueltas de rompecabezas, ¿no? Y qué importante esto del poder empoderarse desde la catequesis de la palabra, pues nos permite acompañar procesos desde una revelación. Cada vez que yo estoy escuchando además, digo, me vas enriqueciendo en este sentido, digo, cuántas cosas nos hemos perdido al trabajar estos textos con chicos, con adultos, con jóvenes, y que uno va como recogiendo todo esto, cómo profundizar en esta mirada también nos ayuda a acompañar procesos, ¿no? Porque como que profundiza, digamos, la revelación en sí de la palabra, ¿no? Como que nos da más elementos para seguir profundizando, jugando y acompañando. Y pensaba también contar con otro elenco de textos, porque vamos siempre a los discípulos de Emaús, que son los que hablan del proceso, pero acá tenemos una comunidad que nos está contando qué procesos de fe hicieron, ¿no? Entonces también, y ampliar un poco el repertorio es importante para todo lo que están diciendo, ¿no? Sí, suele haber un catálogo de temas y al lado con qué texto trabajarlo. Y eso mete a la palabra en un corset. Sí. No te permite decir nada más que lo que se supone que te va a decir. Y bueno, no le escuchás, le pones los subtítulos vos para que diga lo que va a decir. Así que muchas veces leemos palabras subtituladas. Sí, qué buena imagen. Estamos como... Yo empecé a hacer lo que solía hacer para preparar los encuentros. Aportar todas las versiones que tengo, compararlas, ¿no? Sí. Me di cuenta que estabas usando la de Jerusalén, sí, creo. Sí. Y también recurría a otras palabras que por ahí nos han llegado como más cercanas. Por ahí buscaba por los chicos, pensando en ayudar a acercar, pero a veces es sustancial, ¿no? La diferencia en las palabras, y me hiciste ver cómo entre el de la palabra de Dios y la de Jerusalén, el verbo, que es la conjugación del verbo, el ser diferente, cambia pero muchísimo, ¿no? Y sí, con esto simple, ¿no? Y me imagino, y estoy a años luz de ese acceso al que nos estás mostrando, que yo no tenía, a las palabras en griego, que no las tenemos, digamos, ¿no? Estas tres
enfoques de ver, estas tres profundidades de ver, no están en la de Jerusalén. Con un solo ver, todo, ¿no? Y bueno, qué miope me queda mi lectura, qué miope me queda la oferta que hago, qué miope me queda la invitación también. Porque ni en el mejor lugar, digamos, que creo que tengo para buscar, encuentro esta riqueza que nos plantea, digamos, ¿no? A mí me hace sentir que estoy lejos y bueno, y que me falta un montón de recursos, ¿no? Para hacer mi propio acercamiento al texto más libre o más liberada de esa, ¿no? de eso que ya está como prepuesto y que nos hace saltarnos a años luz y yo escucho por ahí más en los grandes como que estoy más aburrida, perdón, en la catequesis casi de los grandes y que ya estamos caminando hace mucho, cómo repetimos siempre lo mismo, digamos, ¿no? Escuchando año tras año el mismo comentario y eso por ahí me afloja y en cambio con los chicos me siento que no, que es algo más original y salen cosas más inéditas o interpretaciones totalmente locas y me divierte y me gusta, ¿no? En cambio con los grandes es tac, 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 lo mismo de siempre. Es que vos sabés que mientras vos hablabas, a mí se me hizo también como me hizo mucho eco, porque creo que, me parece que ha sido así. Nosotros tenemos remontando todavía la herida que dejó la Reforma, ¿no? La Reforma protestante, donde la Iglesia cerró filas en la liturgia y en el adoctrinamiento para evitar el error, no poder controlar la libre interpretación. Entonces, seguimos siendo extraños al texto. Todavía estamos exiliados. Yo creo que el concilio y todo el movimiento de renovación litúrgica y movimiento bíblico han hecho grandísimas cosas y un niño de preescolar tiene la Biblia en sus manos, ¿no? Y está al alcance de todos, ahora un clic. Pero eso no va a la par de estos procesos de encuentro cuerpo a cuerpo con la Biblia que es nuestra, que nos pertenece, que tenemos pleno derecho y no estar siempre mediados por el enunciado doctrinal que hay que decir para asegurar. Yo no sé si lo comenté, algunos me habrán escuchado los que están acá, pero el otro día entré a uno de los documentos que se ponen en la red sobre el Ministerio del Catequista. Como no son temas que yo trabajo habitualmente, porque me muevo más en el mundo bíblico y en otras cosas, yo quedé muy impresionada de cuánto control que hay, ¿no? Y qué refuerzo permanente el catequista en nombre de la Iglesia, que fiel al obispo, fiel a las enseñanzas, fiel al no sé, me dejó una impresión que bueno, eso es lo que es, ¿no? Y yo creo que hacer un cambio cultural lleva mucho tiempo. Y si bien está llegando y hay más profesorados, hay diplomados y que ves gente cada vez más introducida en el mundo bíblico, que eso sea el pan cotidiano del mundo de los católicos va a llevar mucho tiempo, porque todavía además es una Biblia muy mediatizada por la catequesis. O sea, esto que vos contás, de esa espontaneidad, del encuentro, ¿qué pasa cuando leo el texto? ¿Qué me pasa? O sea, eso no es algo que podamos disfrutar tan comúnmente, ¿no? Así que hay mucha tarea para hacer ahí. Creo que estamos muy estructurados, nos falta descontracturar. Sí. No es fácil. Y tomar libertades, no creo que hay que animarse a tomar la fe adulta en las manos y proponer también, ¿no? Y bueno, no sé, salir un poco al cruce. El temor a los herejes, a ser un hereje, es tremendo, y sobre todo si tenés algún nombrecito conocido, y esto de tener que estar cuidándose es realmente un espanto, o sea, de liberador no tiene nada.
también se cuida mucho el prestigio, ¿no? Porque también que guarda lo que va a decir, porque lo que digan de lo que vos dijiste te va a dar trabajo o no. Claro. Porque estamos hablando de la fe, pero nosotros somos también trabajadores. Exacto, sí, sí. Entonces es un problema y a veces, bueno, igual uno sabe, ¿no? De dónde ser libre y con quién ser libre. Claro. Y eso también a veces es muy feo porque uno está como controlando cuánto dosificás de la palabra, cuando no me corresponde a mí dosificar. Sí cuidar al otro para que no le caiga como un hachazo en la cabeza y salga corriendo, pero ¿cómo voy a dosificar el mensaje de salvación? Tremendo eso. Laura Fernández levantó la mano. Sí, me quedé pensando en este tipo de revelaciones o situaciones que uno puede vivir, si les pasaba nada más allá a lo lejos a los discípulos o a María Magdalena, si nos puede pasar hoy también a nosotros, por escuchar una música o por escuchar algo, nos puede pasar de sentir, de experimentar alguna situación así. ¿Qué tendríamos que trabajar o qué tendríamos que hacer? ¿Cómo se podría llegar a vivir una situación así? Me quedé pensando en eso. Quería compartirlo. Yo creo ahí, convencida, lo que pasa que no nos damos los tiempos también para hacer este tipo de intercambios, ¿no? Pero si uno rastrea en el propio proceso personal desde que tiene memoria hasta hoy, ¿qué me hizo a mí tomar una decisión que trasciende las dificultades, que más allá de todo y que realmente lo que le llamamos, pero no la conversión al sistema religioso, sino decir, el corazón está tocado por Dios y está entregado a Dios. Todos creo, no estaríamos aquí, me parece a mí. Y eso es lo que hay que traer, me parece, más a la luz. Y después, claro que ese tipo de experiencias se reavivan en contextos cuidados y donde se pueden provocar justamente estos insights de conciencia, ¿no? Pero te puede pasar hasta en una humildad aburrida, porque por no seguir el coso, vos te vas y capaz que te hace una luz que no la estás encontrando ahí, o sí, o te está provocando, te está motivando a entrar en unos niveles de sentido que se te amplía, se te amplía, se te amplía, ¿no? El arte, ¿no? Sí, la música, la danza, o sea, hay muchas maneras de entrar en estos modos de conciencia que salen de esta epidermis de todos los días, ¿no? Pero no está, no se nombra, no se trabaja. Justamente una de las cosas que me motivó mucho en el trabajo de tesis es recuperar la experiencia, pero también en la forma de estudiar, de leer y de dar a conocer, porque es lo que está secuestrada, ¿no? Y yo creo que acá todavía el efecto de la racionalidad científica, ¿no? El racionalismo desde el siglo XVII, no lo sacamos de encima fácilmente. Y como está la creencia de que la razón puede controlar, estamos fritos, porque en realidad nos termina controlando, ¿no? Si no la ponemos en su lugar y si no está al servicio de la espiritualidad, que es lo que tiene que ser, o del corazón. Por eso hay toda una antropología que va también a la par, que tiene que ser transformada, ¿no? Pensaba en esto de cómo se está empezando hace tiempo a hablar de esto de que desde la catequesis tenemos que trabajar más lo que es la experiencia religiosa que los temas a dar, pero digo, venimos tan formateados en esa línea de lo intelectual, de lo ya dicho, de lo que hay que decir y demás, que aún
ya como intuyendo que el camino va por ahí, sabiendo que el camino va por ahí, formándonos por este lado, muchas veces caemos en ese lugar donde por tensión fuimos formados, ¿no? Y aún con la certeza de esto, ¿no? Que lo que va produciendo las transformaciones son las experiencias. O sea, nuestras transformaciones personales en nuestra historia de fe se dieron por experiencias religiosas que hemos tenido. Claro, ¿no? Totalmente. Que han sido incluso por ahí con alguna persona o algo que nos sucedió, digo, pero son experiencias extraordinarias que hemos tenido, lo que nos ha vinculado más fuertemente con la fe. Nosotros también hemos hecho esos procesos personalmente. Quizás no estamos entrenados en el reconocimiento de la sensibilidad o de, primero porque clasificamos casi todo, estamos clasificando todo el tiempo, y por otro lado, porque por ahí tenemos la mala idea o la idea errada de que esto tiene que ser así ultra fantástico, con rayos y centellas y con cambios tremendos, ¿no? Entonces, bueno, en el pensamiento mágico tampoco ayuda, porque se nos pone en contra, ¿no? El pensamiento mágico hace que adhieras totalmente esperando algo mágico y entonces te perdés lo habitual, lo que es menos estruendoso, pero que es más auténtico. Y creo que a veces uno pierde toda la vida esperando eso y se lo perdió al otro. Y si no provoca rechazo, esto es una locura, no es racional, ¿cómo vas a creer en esas estupideces? Y ya está, entonces bajaste la puerta, no hay posibilidad del acceso. Sí. Pero vos sabés que yo, cuando escuchaba a Erika con la experiencia con los alumnos, yo creo que cuando lo primero que hacen los chicos cuando uno empieza en un curso que no conocen es, por supuesto, sondearte, ¿no? Que pensás de 2 o 3 cosas, el aborto, la homosexualidad y las experiencias extrasensoriales. Son los 3 temas. Ah, sí. Y de lo primero que a ellos les gusta hablar, después que vos contestaste lo que opinás acerca de los otros 2 temas, son las experiencias extrasensoriales. Todos tienen algo para contar. Y empiezan por una casa embrujada, no importa. Pero Claro. tienen la sensibilidad de que hay algunas cosas que se escapan a la racionalidad y que ellos pueden sentir. Y no se discuten, se respetan. A vos te pasó esto, mira, a mí me pasó lo otro, esto le pasó a mi abuela. Y eso está bueno, porque dentro de todo están ellos abiertos a estas cosas, ¿no? Que por supuesto a veces puede venir teñida de morbo, ahí uno como docente tiene que empezar a limpiar un poco, pero bueno, están abiertos a que les pasen cosas, eso es genial. Por ahí el adulto no tanto, pero Qué interesante, los adolescentes sí. Interesante. Y los 2 investigadores, un neurobiólogo y un psiquiatra, acuñaron una noción que creo que es muy, muy fácil de entender. Las culturas monofásicas y polifásicas. Las monofásicas, en la que estamos, privilegia y canoniza un modo de conciencia, que es la conciencia despierta y la conciencia racional. Y con suerte los sueños, la hipnosis, está ahí nomás, ¿no? Pero las culturas polifásicas, como las de la Biblia en muchos contextos actuales, reconocen, valoran, usan y aprovechan los estados alterados de conciencia. Forman parte y saben entrar y salir. Antes estaba reservado a los chamanes de la tribu, a los santos, a algunas personas extraordinarias. Yo lo que voy viendo en los últimos, qué sé yo, puedo decir, 10 años, 20 años, que hay una democratización, ya no es esotérico, eso ya no existe, no hay nada oculto, está todo bastante a la vista, como el alcance, ¿no? Incluso les recomiendo, cuando tengan tiempo, si tienen Netflix, ver un documental, Cambia tu mente. Está de un nivel extraordinario, donde recoge justamente todos estos procesos de conciencia, incluso lo que significó en la década del 60-70 el uso de las drogas psicodélicas, ¿no? Para la sanación.
Bueno, es un mundo que a nosotros le tenemos miedo, lo ponemos lejos, y si lo vemos en los pentecostales o en los carismáticos, ellos, o sea, hay una disociación porque venimos de ese modelo de conciencia estructurada en lo racional que da, entre comillas, la confianza. Entonces, bueno, ir entrando también en tema a través de los estudios bíblicos puede ayudar, porque es poder decir, mirá, esto no es algo tan... Primero que estamos como, bueno, aprendí, entendí, estamos equipados todos neurobiológicamente para vivirlos. El cerebro está diseñado para el mundo religioso, justamente, y para el encuentro con lo extraordinario, con lo más allá de esta conciencia. Entonces, bueno, ahí habría que pensar, ¿no? Didácticas, y animarse y formarse, porque claro que es un campo, hay que tomarlo delicado y con respeto. Cuando yo me fui hace 10 años a hacer el doctorado, el último grupo que acompañé en el Raspanti, yo pienso que han sido 2 ángeles porque después desaparecieron. Eran 2 alumnos de la Renovación Carismática, los 2 casados, uno era de Palomar, de la Fuerza Aérea, y el otro con un liderazgo importante en las comunidades. Y claro, después que yo hice toda la deconstrucción histórico-crítica, ya me conocen, ellos entraron la mano y empezaron a contar que uno estaba curado de 8 cánceres, que el otro veía llorar a la Eucaristía, sangrar a la Eucaristía, que la comunicación telepática, bueno, una cantidad de cosas. Entonces yo me di cuenta que solo tenía respeto para darles. Y les dije, miren, yo los respeto y les creo porque no tengo por qué no creerles. Tengo otra forma de vivir la espiritualidad y la vida cristiana. Y entonces para mí es una escena que la tengo escaneada en mí. Se miraron con complicidad y uno de ellos estaba al lado mío. Entonces después que se miraron como entendiéndose, me pone la mano en el hombro, me mira, como Jesús lo miró y le dijo, viste, tipo así, sos una buena persona, vamos a rezar para que entiendas. Bueno, muchas gracias, dije yo. Eso terminó. Cuando yo me fui a hacer la investigación, yo me fui a España a buscar temas de mujeres, ciencias sociales, exégesis contextual y qué sé yo. No aparecía tema. Entonces la asesora en ese momento me dice, bueno, mira, se va a abrir una línea de investigación en el Espíritu Santo, ¿por qué no te fijas a ver qué encontrás? Entonces yo, disciplinada, empecé con las cartas de Pablo, tuqui, las 7, rastré todo el corpus paulino, me hice toda la base de datos, y siempre volví a la primera Tesalonicenses, como que no podía salir de ahí, ¿viste? Y no quería, porque las otras cartas eran tan complicadas que no quería yo entrar. Bueno, el asunto es que me vi inmersa en el estudio de las experiencias extraordinarias del espíritu, y cuando yo estaba buscando cómo plantearlo, tuve un sueño muy simbólico, porque no le encontraba, ¿no? ¿Cuál puede ser? Bueno, y entonces, viste, a la mañana, que es cuando se te aparecen las intuiciones, como que vino hacia mí la palabra emoción rodeada de mucha luz, la emoción. Y para mí fue la puerta de entrada, intuitiva, capaz que revelada, no sé, donde le pude dar mucho desarrollo al tema. Y recién ahí yo me acordé de esto, digo, estos chicos deben estar rezando, porque yo no vine buscando estos temas, no es que no me interesaban, porque tienen que ver mucho con la espiritualidad, o sea, sí, tienen mucho que ver con muchas búsquedas, pero hay algo misterioso ahí, ¿no? Y a mí me gustó, y se lo puse en la introducción, incluso cuando hice la presentación, porque sí veía que, por ejemplo, en contexto de curas que son para sacarse el sombrero, también tienen la marca en el orillo de reírse de las comunidades carismáticas, por ejemplo. Pero entendí también que es una risa nerviosa, por no saber qué hacer, por no saber cómo tomarlo. Entonces yo me di cuenta que para esos alumnos yo solo tenía respeto, pero no tenía más herramientas. No tenía más herramientas. Y ya había hecho la licenciatura en el endemoniado de Gerarza, ¿no? Me había aproximado, pero no lo conectaba. Y yo siento que, bueno, el trabajo que hice con la tesis me da herramientas para empezar a hablar del tema y hacerlo rodar, cosa que quiero hacer el año que viene, empezar a comunicarlo un poco más sistemáticamente,
porque creo que necesitamos estas mediaciones para entendernos, para entender estos textos y tal vez para dialogar con personas que lleguen a nuestra vida o con las que estamos en contacto, ¿no? Me acuerdo que una vez me fui al monasterio de Victoria a ir una semana de silencio porque necesitaba silencio total, y la noche que llego a la abadía, yo no la conocía, de pronto la hospedería era para 200 personas, casi me muero, y nos encontramos con un grupito de 20. Y al lado mío se sienta un chico que acababa de llegar de San Justo, del santuario de la Redonda de San Justo, donde prácticamente vomitó un relato de exorcismo. Yo sabía qué hacer con ese relato y tenía la plena certeza de que no estaba camuflando ni actuando, que era algo real lo que me estaba contando. Entonces, ¿cómo encontrar mediaciones de esas que son un poco extremas, pero también para leer nuestros propios procesos, reconocerlos, validarlos, amigarnos y saber provocarlos también? Porque lo que ha hecho la liturgia romana desde la reforma gregoriana es disciplinarnos en el modo romano, porque hasta ese momento la liturgia se celebraba en las Galias de una manera, en los celtas de otra manera, en Bavaria y los alemanes de otra, con danzas, con cosas. Entonces, para unificar, porque había que unificar el imperio, se volvió una liturgia solemne, serena, discreta, sobria, y se canceló todos los otros lenguajes que ya existían, ¿no?, en las comunidades de la catolicidad de ese momento. Así que digo, para tirar así como cositas para pensar, ¿no?, que a lo mejor podemos crear espacios cuidados sin tirar una bomba, donde podamos explorar bueno, yo creo que, perdonen, pero el bibliodrama es un espacio muy interesante para descubrir mucho de esto, ¿no? Te ocurren experiencias que te tocan de tal manera que no te las olvidas y te van modificando, porque toca a la persona en su integralidad, ¿no? No solamente en las ideas. Así que bueno, hay posibilidades, hay. Así que bueno, hoy ya que les volví a recordar que ni sé los nombres, ni sé si terminaron la carrera, porque yo después cuando volví no estaban, habrán sido 2 ángeles encarnados para que yo tuviera alguna pista. Sí, me gusta pensarlo así un poco también sin poder certificarlo, ¿no? Pero bueno, yo tenía que entender algunas cosas y modestamente de a poquitito me voy familiarizando. Así que bueno, gracias por la escucha. No es una cosa que la cuento seguido, ni mucho menos, pero me gusta también hacer referencia, porque algo misterioso hay en eso. Es un espacio cuidado, yo siento. Sí, por eso me animé a decirlo, ¿no? Sí, tal cual. Nos dejaste sin palabras. Que a mí me deja también como diciendo... Oh, y yo no... sí, decir. No, que nos hace revivir cosas personales, te imagino, que muchos las tenemos por ahí muy guardadas y que posiblemente no hemos tenido una contención con eso y lo hemos puesto como en una cajita, ¿no?, en un lugar que está pendiente, porque no hay un acompañamiento fuerte con eso. Mira, Entonces, Erika, cada vez que abro este tema así, siempre aparece esto. Y yo les voy a dejar para que cada uno de ustedes, un día que se vayan a caminar, se vayan de retiro, tengan ganas de tomarse unos mates, un café o lo que sea, entre los 9 y la pubertad, casi todas las personas tenemos algún momento que hace... Hay una conexión, hay una comunicación de lo divino con nosotros, pues pasan cosas y además nuestra cultura no lo habla, no lo trabaja, pero exploren a ver, puede que no tenga que ser necesariamente en esa edad, ¿no? Pero tengan en cuenta que en algún momento de sus vidas algo pasó, que sale de lo que es la oración vocal, qué sé yo, un canto, ¿no? Algo, bueno, y es muy lindo tomar conciencia de eso. Y amigarnos con eso nos puede ayudar a acompañar mejor totalmente, amigarnos con esa experiencia personal. Claro. A mí,
yo también he tenido oportunidades en las que podía, por ejemplo, contarle a mis amigos, compañeros, cómo ese clic que tuve de leer el Evangelio a la noche hace mucho y darme cuenta de que, uy, cómo perdí tiempo, lo hubiese leído a la mañana, porque esto que estoy leyendo acá fue un montón de cosas que viví en el día. Entonces ahí sola cambio, ¿no? Pero porque fui también muy autodidacta, empecé a hacer talleres de oración y vida, y esa media sagrada hora la ponía en el horario que podía. Cuando empiezo a hacer mi camino ¿no? Yo de grande tuve una conversión de grande, ¿no? De adulta ya. Y entonces hubo mucho de autodidacta, y en eso autodidacta iba arreglando. Y bueno, y fue un regalo así, les cuento a los chicos, un regalo para mí encontrar en qué momento debía leer y qué podía esperar de esa lectura, ¿no? Que podía iniciar en el día qué cosas para después en el cierre del día, ¿no? Haberlo escuchado, haber tocado otra vez esa palabra en mi vida. Pero eso me viene de algo que yo viví, ¿no? De algo que yo viví, que fue un día X en el que me sentí que perdí el día, ¿no? Porque me amargué o sufrí mucho por algo, y a la noche tuve la palabra que me hubiese ayudado. Bueno, creo que vos hablabas y bueno, yo sentía que me conecto yo de esta forma, ¿no? Que vos estás diciendo, ¿no? Una experiencia personal que para mí fue un regalo y que la transmito como una posibilidad a otros a elegir y a escuchar de otra manera, ¿no? Algo que puede ser más cercano, más vivido. Así que te agradezco. Muchas gracias. Bueno, organizadores, yo no sé hasta dónde, hasta cuándo, no tengo problema de seguir, pero también ustedes digan, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿O qué quieren hacer? No sé. Bien, yo de mi parte agradezco un montón, ¿no es cierto, Nélida? No sé, creo que estamos con el horario más o menos ya cumplido de lo que esperábamos, y creo que más, porque hay un plus, ¿no? Y te digo que yo estaría un rato largo más, pero bueno, sí, la vida creo que nos va acotando un poco. No sé, Nélida, ¿qué te parece? Sí, yo creo que esté bastante clara, creo que todos hemos pasado por esta experiencia. Yo también he vivido mis momentos de encuentro así angelicales, ¿no? Que me dieron la posibilidad de convertirme. Y bueno, creo que hasta acá hemos recibido un encuentro muy lindo. Esperamos que en algún momento se pueda repetir. Te queremos agradecer el tiempo, la disposición. Eso es todo. Es maravilloso encontrarte. Yo no había tenido la posibilidad, te lo dije, de ser tu alumna, pero tuve tan buenas referencias que creo que no estaban equivocados. Sos tan clara y tan sencilla y compleja a la vez, pero muy completa. Muchas gracias. Muchísimas gracias por compartirnos tantas alegrías. Gracias. Bueno, Graciela, acá la multialumna, porque vos sabés que nosotros nos hemos encontrado en muchos lugares. Reincidentes por todos lados. ¿Vos tenés una idea de proponer un taller, un curso, un diplomado, algo con respecto a esto? Es decir, para... Sí. Lo que de paso aprovecho a sondear un poco, porque miren, en Argentina 2023 no sabemos cómo vamos a estar. O sea, esta incertidumbre que nos atraviesa a todos afecta de manera muy concreta estos espacios, ¿no? Yo creo que un tema como este necesita una cierta longitud. Ahora es un bocadillo, pero para que haya una buena metabolización y se pueda trabajar con tranquilidad,
sería un tiempo. No puede ser demasiado largo porque no lo resistimos, estamos acostumbrándonos a formatos más cortos. Entonces yo creo que un mínimo de 2 meses o 3 con clases quincenales, eso es lo que no sé, qué funcionaría más, pero sí quiero hacer un recorrido así bien tranquilo, con lecturas, con textos, donde se pueda trabajar más profundamente y con seriedad, porque bueno, son temas nuevos, hay que ubicarlos bien. ¿Cómo lo ven? ¿Qué me recomendarían? Que fluya el espíritu y que te muestre por dónde y cómo. Hay que prestarle voz al espíritu. Perdón, yo opino que cuando uno hace algo cada 15 días y un día tiene un problema, se perdió un mes y chau. Y Bueno, ves una cosa es muy como compleja. demasiado. Ujú. Eso es lo que no suele pasar. Sí, Mientras es cada una semana, te perdiste una, bueno, claro, se bien. puede. Sí, yo está bien lo del espíritu, siento que me está empujando y además siento una deuda social. Yo tengo que comunicar lo que estudié, o sea, no es para mí, es para darlo y tengo que pensar en publicar la tesis también, bueno, eso por otro lado. Pero, a ver, me gusta esto que me decís porque al espíritu tiene que estar encarnado, entonces, 3 meses es mucho, porque hacer un diplomado de 1 año de este tema me parece que es too much, me parece que no, creo que no. Pero un buen curso de 3 meses. A mí me parece bien. Si es semanal, Semanal. 3 meses, está muy bien. Bien. Bueno, por ahí algo de 12 encuentros y que terminado ese proceso, si hay interés o demás de Se profundizar, se puede piensa continuar. en otro trayecto, en otro recorrido de profundización, Está bueno. pero pensar como algo introductorio de 12 encuentros, 12 semanas, Sí, está bueno. es más viable. Bien. Metas cortas y progresivas. Claro. No, por eso está bueno, viste, pero a mí me hace bien escuchar un poco cómo se percibe desde lo real, porque, viste, yo tengo millones de ganas y de ideas, pero después hay que aterrizarlo, o sea, no tiene que ser algo viable. Pero bueno, ya con esto que me dicen, me da más ánimo, más decisión. También esto que salió, ¿no? El espacio cuidado que creo que muchos no, o sea, no sentimos que es algo fácil de que se arme, entonces creo que si se da, vamos a estar como necesitados, ¿no? De descubrir que estamos necesitados del espacio, ¿no? Claro. De que Sí. puede ser único como única oportunidad y eso se cuida, ¿no? se hace el esfuerzo por seguirlo, por lo menos para mí, que Está siento bueno. que eso falta. Yo creo que la experiencia que tengo también en los cursos que voy dando, que se logran esos climas, ¿no? Con los grupos. No a lo mejor de inmediato, porque además hay que hacer un camino grupal, pero también entrar por los temas y después ver la manera de... Sí, se da. Yo tengo confianza en eso y tengo muy lindas experiencias en la pantalla, ¿no? Que me gusta mucho la presencialidad, pero también se puede. Bueno, qué bien. Sí, y en todo caso, yo sé que el Raspanti tiene la costumbre de anunciar los talleres sin poner un horario y un día determinado. Yo creo que hoy no sirve porque uno organiza su agenda en base a los agujeros que tiene y yo no puedo estar pensando que el profesor puede tener otro día porque me lo pierdo y no puedo guardar lo que me importa. Muchas veces hay que hacer selección de lo valioso, ¿no? Entonces, por ahí insistir con que cuando se haga la promoción, Mira, martes, 4 de la tarde, en mi caso punto. personal, todos los cursos que publico van con calendario. Todos. Ya sale ahora lo de bibliodrama también, que es toda una carga horaria. Es la mejor manera y respetuosa también de... Y ahora, a diferencia de lo que fue este año, a tiempo, porque cuando vos lo anunciás ya en abril, la gente ya tiene todo tomado, entonces no, tiene que ser ahora, donde uno ya está terminando el año, pero está pispeando que va a ser el año que viene. Así que me voy a poner con eso, y para que salga en diciembre, tener una noción.
Buenísimo. Bueno, gracias, porque ya me resolvieron gran parte del discernimiento. Muy bien, bueno. Damos cierre entonces acá, agradecemos muchísimo la presencia. Yo tengo que hacer el malo de la película, pero bueno, agradecemos muchísimo, Graciela, tu disposición, tu sí inmediato, obviamente coordinando en los espacios de tantas tareas que tenés. Y gracias a todos los presentes que nos estuvieron acompañando en otros, en los que están hoy por primera vez. Y bueno, Dios mediante, el año que viene, nosotros u otros en nuestro lugar estarán organizando estas cosas, ¿no? Que son, creo que interesantes, porque son pequeñas grajeas de enriquecimiento, ¿no? Que un poquito acá, un poquito allá, es como que nos van fortaleciendo y abriendo nuevos panoramas. Fíjense lo que pasó en los últimos momentos, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Sigan con mucho ánimo. Nos vemos. Muchas gracias. Así bien. Bendecido descanso. Igualmente. Sí, ¿no?